Va de Negocios cumple 25 años y uno de nuestros lemas es sin industria no hay nación. Y por eso vamos a conversar un rato con Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, un referente del mundo empresario, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. ¿Cómo le va, Funes? ¿Qué tal? Buen gran gusto estar acá en este 25 aniversario y que tengan el lema sin industria no hay nación. Me parece también muy importante. Bueno, le agradecemos su presencia y preguntarle, la UIA trabajó en un libro, en lo que ustedes llamaron un libro blanco, con propuestas de políticas industriales para el desarrollo sustentable. Y hay objetivos, muchos de los objetivos, por ejemplo, que la actividad industrial crezca un 27%, crear puestos de trabajo, empresas exportadoras y demás. Hemos tenido años en los que se ha alcanzado o hemos estado cerca de esos niveles. Primero, le pido un diagnóstico pequeño de qué ha pasado en estos últimos años, además de la pandemia, y hacia adelante, bueno, cuáles son las propuestas de la UIA y en un marco general de cómo alcanzar estos objetivos. Sí, cómo no. En primer lugar, lo que debería decir que este libro de propuestas para un país federal, sustentablemente desarrollado, integrado e inclusivo, y cuando uno habla de inclusividad hablamos en dos dimensiones, hablamos en la dimensión PYME, porque las PYME son parte del proceso. Acá no es un mundo PYME y otro mundo de las grandes empresas. Cada vez más las cadenas de valor se integran y el desafío en el mundo es hacerlo, y además es muy difícil pensar en el desarrollo de un país si no hay una escala PYME sustantiva, porque esa escala PYME es la generación de empresas y de empleo con gran fluidez en el mercado local, y las medianas y grandes, a las que deben integrarse las pequeñas, hacen también a la proyección internacional. Entonces, por eso dijimos, cuando tomamos la responsabilidad de la conducción, el grupo que lo ha tomado, que está en el comité ejecutivo y en la junta directiva de la Unión Industrial, dijimos, en primer lugar, está claro que hay que expresar la voz de los industriales. Y la voz de los industriales no es simplemente ir a protestar porque esto está mal, porque tengo que reclamar, sino qué país imaginamos desde el punto de vista productivo industrial. ¿Qué aspiramos? Pero no qué aspiramos nosotros 20 reunidos en Buenos Aires, sino qué aspira el país industrial real. Entonces, provincia por provincia, le pedimos a las uniones industriales locales y a los sectores que nos expresaran sus prioridades, es decir, qué es lo que veían como síntesis y cuáles eran las prioridades desde el punto de vista de infraestructura, por ejemplo, además de las políticas de infraestructura. ¿Y esto para qué? En primer lugar, para traducirlo, escribirlo. ¿Por qué escribirlo? Porque también implica reflejarlo y poder dárselo a quienes se lo hemos dado, al gobierno, a los legisladores, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los gobernadores. Nos estamos reuniendo gobernador por gobernador para expresarle qué quiere la industria, bajo un eje común. Es una visión compartida y además no tiene grieta. Y digo esto de no tiene grieta porque cada uno puede pensar políticamente de lo que quiera. Es decir, no es la Unión Industrial Argentina no es un club de partidos políticos, es una asociación profesional industrial para traducir lo que la industria necesita, el contexto que necesita, y ese contexto se refleja desde ya en políticas públicas, muchas de las cuales pretendemos que sean políticas de Estado. Es decir, ¿por qué? Porque no podemos bascular cada 2 años, según quién gane las elecciones, en cambio de orientación, porque eso le quita previsibilidad. Y si hay algo que necesita la industria, dijimos en primer lugar, ya son 3 clásicas C, digamos, certidumbre de reglas de juego, confianza en los actores de la vida política y de la vida social, de la misma manera que buscamos un diálogo con los gobiernos y las representaciones parlamentarias, también con los sindicatos, porque son nuestra contraparte natural, y con la sociedad civil en su conjunto, o
con otros que pueden ser referentes o pueden estar vinculados a la temática. Y la tercera es concertación, porque no hay ningún país, en mi experiencia internacional, Sí. que haya salido en el camino al desarrollo, superando sus propias crisis, sus propias contradicciones, sin determinados acuerdos. No hay que pensar en que uno va a acordar todo, hay que pensar en que uno va a acordar ejes centrales, pero que además tiene voluntad de acuerdo, porque voluntad de acuerdo es voluntad de diálogo. Esa es la esencia de este trabajo, de este libro blanco de la UIA. Y quiero decirle dos cosas que me llamaron la atención. La semana pasada con el ministro Scioli tuvimos que ir a Brasil. ¿Por qué? Porque tenemos una agenda Mercosur que no se puede posponer. Ahora dicen el Mercosur no sirve, tienen que hacer pactos unilaterales. Sería un error catastrófico confundirse de escenario. El mundo que viene, y seguramente luego en nuestra conversación aparecerá esto, Sí. es un mundo de bloques y un mundo que se está replegando, el nearshoring de alguna manera es replegando en el propio país o en la propia región para la producción, por los grandes trastornos logísticos, lo que dejó el COVID y lo que está dejando esta invasión de Rusia en Ucrania, esta guerra que no sabemos ni cuánto durará, ni cuánto termina, ni con qué efectos. Entonces, consolidar Mercosur. Y en segundo lugar, porque vislumbramos en las conversaciones con el Banco Central que la escasez de dólares nos llevaba a un ahogo de insumos importados que la industria necesita para seguir produciendo. Y no queremos que se pare la industria. Usted habló de lo que ha sido uno de los frenos. Muchos de los objetivos de la OEA, como decíamos, estuvieron muy cerca o se han alcanzado entre 2008 y 2013. Siempre aparece la restricción externa, ¿no? Usted hablaba del dólar como un limitante hacia el crecimiento de Argentina. ¿Cuál es el diagnóstico en ese sentido y cómo podemos salir de ese problema constante, ¿no? A ver, nosotros hemos objetivamente reflejado los años mejores con respecto a la industria en su contexto particular. En todo caso, ya no son las metas de ahora. Desde ya tenemos una población mucho más grande. Claro, por supuesto. Hay una evolución, digamos, hay datos de 2011 que los hemos dado como punto de partida, no como punto de llegada. Es decir, porque obviamente estamos abajo en empleo, debemos, a cifras actualizadas, a la industria le debemos 290.000, 250 a 300.000 puestos de trabajo. Obviamente las metas de exportación también tenían que ver, no tienen que ver solo con montos de dólares, sino con volúmenes, porque nosotros somos producción. Entonces, estas referencias simplemente buscan ubicar objetivos, pero que objetivos que deben ser extrapolados a la realidad actual, en primer lugar, y en segundo lugar, combinando políticas públicas con iniciativa privada. Hay algo que tengo que reafirmar. Nosotros tenemos la preocupación, y lo hemos dicho muchas veces, el rol de la iniciativa privada debe ser claramente reconocido. Como nosotros reconocemos el rol del Estado. Nosotros no hablamos de un Estado ausente, claro. Hablamos de un Estado presente, eficiente, con políticas públicas claras, y concentrado en lo suyo, y que coadyuve y dé el marco para que la iniciativa privada se desarrolle. Entonces, en ese contexto, lo que también decimos es que hay un conjunto de políticas públicas que son necesarias desde el punto de vista macroeconómico. Estabilidad macroeconómica. El empresario necesita previsibilidad y esto implica estabilidad macroeconómica. A nosotros la inestabilidad, la inflación y otros problemas que van a presentarse, la restricción de divisas, que discutan los economistas si es causa o consecuencia, pero la realidad es que tenemos que tener un tablero de comando donde tengamos estabilidad macroeconómica con una política fiscal, después seguramente hablaremos de eso, una política monetaria y una capacidad de acumulación de divisas. Estamos para generar valor agregado y generar más divisas, agregar valor a nuestros productos primarios y en el caso de la industria de alimentación está claro, y en otros sectores, pero esto no es solamente lloremos porque hay restricción de divisas, veamos por qué tenemos esa restricción.
Y cómo solucionarlo también, ¿no? Absolutamente. ¿Usted qué cree, cuál es el rol de las exportaciones? ¿Cree que ese es el camino, digamos, exportando más vamos a poder cubrir esos baches que se han armado Evidentemente tenemos que tener, primero, cuando usted empieza a sumar, nosotros queremos hacer una campaña de 1000 pymes, nuevas pymes exportando. ¿Por qué? Porque hay que ampliar esa conciencia primero de nuestra capacidad, luchar por nuestra productividad internamente, discutiéndolo con los trabajadores, pero buscando esa meta, también poniendo lo tecnológico que haga falta, y desde el punto de vista de la competitividad. Y desde el punto de vista de la competitividad caemos también en las cuestiones exógenas, que hacen primero una burocracia infernal que tenemos en la Argentina y en el Mercosur, Sí. que castiga mucho más a la pequeña empresa, porque le hace mucho más difícil sobrevivir. Y en segundo lugar, porque necesitamos una condición fiscal que no nos haga exportar impuestos, porque exportando impuestos lo que estamos es restándole competitividad a la Argentina, y eso tiene que entenderlo la política también. Entiendo. Y hablábamos del contexto mundial, ¿no? A la salida del COVID, una situación de problemas logísticos, de inflación internacional, se le sumó la guerra en Ucrania que agravó todos esos problemas. Esto trae dificultades, pero también algunas oportunidades para Argentina. Es el caso de Vaca Muerta, por ejemplo. ¿Cuál es el rol o cuál puede ser el rol de Vaca Muerta en los próximos años y cómo se vincula con el desarrollo industrial? Sí, una frase introductoria. Nosotros estamos en el G20 y en múltiples desafíos internacionales, tanto en la OIT, en Ginebra, en la Organización Mundial de Comercio, en la OEA, donde participamos en todos esos debates. Y acá hay un problema común, es más intenso para los que están en peor condición. Así, en la Argentina, digamos, la inflación internacional hoy es un problema, pero claro, con la base inflacionaria que tenemos, es un problema muchísimo más grande porque es más inmanejable para otros países. Pero está claro que los efectos del COVID todavía no han cesado en el mundo. Los problemas logísticos, de producción, de deuda de producción, todavía existen fuertemente. Y el tema de la guerra, evidentemente, ha venido a complicar, yo diría, la arquitectura mundial en esta materia. Esto nos trae muchos problemas de costos, de sobrecostos o de escaseces de insumos, maquinaria, etc. Pero además nos presenta, como usted dijo, y comparto plenamente, oportunidades. Y yo creo que hay 5 líneas de oportunidades en la Argentina. La energética, donde Vaca Muerta no cabe la menor duda, que es el aspecto fundamental que debemos entrar. Nosotros tenemos que sacar el gas, hacer el gasoducto, no dar más vueltas y no solo resolver el problema de consumo interno, sino que exportar a Brasil y exportar al mundo. Y hacer las plantas, los puertos, las plantas y todo lo que haga falta en el más breve plazo posible. El problema de la energía tiende a tomar cronicidad. Y si toma cronicidad en el mundo, primero está claro que tenemos que resolverlo con nosotros, porque hoy nos está asfixiando desde el punto de vista de divisas. Pero además lo tenemos que resolver porque con eso ganamos un potencial exportador que convierte a Vaca Muerta en una joya de la corona, digamos. Claro. Esto es así. Y ojo, que las oportunidades pasan. Si todo lo tomamos al ritmo argentino tradicional, cuando lleguemos, puede ser que ya no interese o ya haya pasado las circunstancias que hoy justifican estas necesidades. Es decir, que nos quedemos pagando las cuentas del gas que tuvimos que importar y no tengamos capacidad para generar la tengamos tarde. Segundo, esto ligado a todo el tema producción de fertilizantes, de muchas cosas que podrían correlativamente estar haciéndose desde la Argentina, en la Argentina, para la Argentina y para el mundo. Segundo, minería. Otra potencialidad fenomenal. Si usted mira cruzando la cordillera del lado chileno, lo que exporta Chile versus lo que exportamos nosotros, hay posibilidad de una minería limpia, respetando el medio ambiente, hay una posibilidad de contemplar los problemas medioambientales, pero además sacar de la pobreza provincias pobres, porque casualmente en las provincias más, alrededor de las provincias más pobres es donde, hoy de la Argentina, es donde está ese potencial. Hacemos federalismo también con eso, es central en nuestra estrategia.
Tercer aspecto, el alimentario. Digo, y para eso, por lo pronto hay que tener, lo hemos planteado en Brasil, regulaciones a nivel de Mercosur. La Unión Europea tiene regulaciones a nivel de la Unión Europea. No cada país una cosa distinta, donde pierden incluso la competitividad sistémica que le da la potencialidad de ser región. Bueno, etiquetado frontal, ley de envases, ese tipo de normativa. Desburocratizar el Mercosur, de la misma manera. Esas cosas hay que hacer. Cuarto, servicios tecnológicos. Otra potencialidad grandísima que tiene Argentina. Tenemos talento, tenemos unicornios, estamos exportando, pero podríamos exportar muchísimo más. Y además podríamos tener normas que contemplen también, que eviten, no persiguiendo, sino promoviendo la actividad, que muchos de nuestros servicios están fugando. Se van al exterior porque tienen mejores condiciones. Y lo que tenemos que hacer es incentivos para que se queden. No persecución para que se vayan, sino incentivos para que se queden. Y el último, que quizá parece más remoto, es turismo. Argentina tiene una potencialidad en materia de turismo muy grande. Y esto alimenta muchas industrias de base local. Cuando tuvimos la crisis del COVID, ¿qué pasó? Y nadie consumía golosinas, nadie iba a los restaurantes, la pesca argentina, que es muy importante y exporta el 95% de lo que produce, dejó de exportar todo eso porque no compraban en el mundo, digamos, y todo eso está alrededor de lo que es gastronomía, turismo, hotelería, etcétera, es decir, y las industrias que lo sirven. Esos son los 5 focos. Los 5 focos, y le propongo una pregunta de cierre que tiene que ver con la oportunidad tecnológica de la industria, con lo que es el futuro de la industria y la digitalización de los procesos tecnológicos, lo que se llama la industria 4.0. ¿Cuál es la potencialidad de Argentina y cómo viene el escenario mundial en ese sentido? Yo diría que no solamente tiene potencialidad la Argentina, nosotros hemos inaugurado en la Unión Industrial de la Argentina hace unos años el Centro X de tecnología. Con Accenture se está trabajando con las empresas, particularmente las pymes. Tenemos un acuerdo con Alemania a través de un comité mixto argentino-alemán para trabajar en Industria 4.0 para pymes, porque ese desarrollo es inexorable, viene aceleradamente y hasta cierto punto la digitalización está siendo incentivada por los dramas también, ¿no? Claro. Es decir, la pandemia ayudó a una conectividad que probablemente para algunos era remota. Ahora hay que darle conectividad a todo el país. Estas son las cosas de infraestructura que hay que hacer. No puede haber una asignatura pendiente de esa naturaleza. Nosotros tenemos que transformar la industria, se está transformando, hay que generarle todos los alicientes para que pueda hacerlo, porque es ponerla a la altura del mundo. Poniéndola al nivel del mundo, usted ya no tiene 5 sectores, usted tiene muchísimos más donde tiene la potencialidad no solo de mercado interno, sino de exportar. Es un compromiso, digamos, no puede visualizarse la industria hoy sin esa transformación tecnológica. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en este aniversario y bueno, esperemos que se continúe por la senda del desarrollo industrial. Gracias. Esperemos que así sea y que cumplan muchos 25 años. Los próximos yo no estaré seguro. Gracias.